Vale, seguimos con el segundo video. Esta vendría siendo como una parte 2. Esta es departamental, pero pues les voy a contar mi experiencia también para los que están por tramitarla o la quieren tramitar. Con esta ya tengo 3 años. Igual aquí, como les comento en todos los videos, les voy a dejar la aplicación con la que yo mido mi... Es una ayuda, es una herramienta, se llama Zenfi, está para iOS y para Android, ¿vale? Con esta te ayuda, haces tu cuenta, te ayuda a ver, a consultar tu buró, en el apartado de SAT. Está muy buenísima, chequenla, se las voy a dejar los links también abajo en las descripciones para que la chequen y te puede ayudar muchísimo si eres principiante, si eres un novato en esto de tarjetas. Aquí también aparecen estas que son departamentales y bueno, les digo, tengo 4 años con esta tarjeta igual. Fue de mis primeras también tarjetas departamentales. De hecho, fue un poquito más fácil que me la dieran porque les digo que ya tenía lo que es la tarjeta Oro de Banco Azteca. Entonces eso influyó a que me la dieran más rápido. Esta al inicio también me la dieron con 7,000 pesos de crédito y se me hacía demasiado. Yo ya empezaba a trabajar en esos tiempos. Las tarjetas que les voy a estar mencionando, el orden, no las voy a estar categorizando cuál es mejor, cuál es peor. Simplemente es como yo las he obtenido y la experiencia que he tenido sobre ellas. Entonces no sé quién que porque es la primera es mejor o porque es la última es peor, ¿vale? Y bueno, entonces me dieron esa línea de crédito. Recuerdo que marcaron a mi trabajo. Yo le dije a la secretaria, a una compañera, creo que si llegaban a... Como yo era el administrador de la red, justamente di lo que era mi extensión. Y por si no estaba, pues me redirigía. Y esto fue más fácil porque de hecho no contestaron, ahora que recuerdo, no contestaron. Pero pues como vieron que era una contestadora de empresa, pues sin problema. A los pocos días me llamaron que estaba aprobado mi crédito, que ya podía pasar por la tarjeta en cualquier sucursal. Y fue muy fácil, les digo, simplemente hice lo que fue una hojita donde llenas tus datos, en qué trabajas, tus ingresos, ahí la llenas. Esto fue en una tienda de Sears, ya no digo Sears porque en el anterior video de American Express, no sé qué pasó ahí, si sienten que soy white mexican, no sé qué pasó. Pero me estuvieron atacando que no dijera Sears y bueno, X eso. Puedo decir esta tarjeta, lo bueno y lo malo. Lo bueno, voy a empezar por lo bueno. Está muy bien cuando hay baratas de fin de año, de fin de lo que sea, que te hablan que hay el 50% de descuento, que tienes esto y esto. Yo lo uso más a la revolvente, compro algo, le meten todavía un descuento del 10% a la revolvente. El mes de tu cumpleaños también tienes descuentos, pero les digo, yo siempre lo he usado así. Voy, compro algo, no sé, está en 1,000 pesos algo, una playera. Tiene descuento del 30% y más 10 a la revolvente. Entonces está padre eso, hay un buen descuento ahí. Y a veces, eso se los digo como tip, como lo voy a pagar al momento, traigo el dinero, a la señorita que me atiende o al chavo que me atiende, les digo que sí me pueden meter su descuento de empleado de ellos, que si ellos lo compran y yo les voy a pagar en el momento, yo liquido ahí mismo, que aunque aquí ya no estaría usando mi tarjeta, más bien la de ellos, pero bueno, estoy usando su descuento de empleado. Eso es muy bueno porque pues todavía el 30, el 10 a la revolvente y todavía creo que otros 10 de empleado. Hay veces que salen muy baratísimas las cosas. Entonces si pues ustedes pueden hacer eso, pues qué mejor. Si lo dan en efectivo o si lo pagan con otra tarjeta para que todavía sigan haciendo historial y ya después pagan su tarjeta de crédito. Lógica, ¿no? Me han contado amigos que han tenido problemas que compran... que compran con su tarjeta y que no se habían dado cuenta y que luego ya debían y que lo reportaron a buró, ellos ni sabían. Pero algo que les recomiendo es que pues sí descarguen las aplicaciones de la tienda o del banco donde tengan tarjetas para que las apaguen, siempre tengan las apagadas, solo que ustedes ocupen una siempre, que es la que usen como principal, pues la tengan activa, ¿no? En mi caso pues les digo, tengo todo apagado siempre y de hecho nunca he tenido problema, aunque no las tenga apagadas, nunca he tenido problema porque siempre todo está configurado como en verificación de 2 pasos. Es una recomendación yo como programador que les doy en seguridad, que hagan esto. Porque les digo, ahorita están apagadas, ¿no? Pero nunca me ha pasado, nunca he tenido esa mala experiencia que me hayan hecho un cargo que no reconozco. En ninguna tarjeta de todas las que tengo nunca me ha pasado. Pero bueno, al contrario, he tenido contracargos. Aquí también les voy a dejar otro video de Mercado Libre, cómo perdí un contracargo, cómo me hicieron un fraude. Pero bueno, eso es otra cosa. El único problema que tuve fue en la pandemia
cuando yo realicé un pago y como no se podía ir a tiendas, se estaba haciendo vía SPAY. Entonces allí hubo un problema que no se fue a la cuenta, no sé qué pasó ahí, pero yo de hecho hasta liquidé todo porque no me quería presionar por si algo pasaba en la pandemia, ya saben, liquidé todo y resultó que no se fue a la cuenta, entonces me estaban haciendo ya cargos, me estaban cobrando de más, me estaban cobrando intereses, entonces yo marco, ¿no? Porque me estaban llamando de que, oye, da tu pago y así de, pero si yo ya pagué. Lo bueno es que siempre guarden sus comprobantes Pay, siempre guarden todo ese tipo de tickets o comprobantes, ya sea Pay, porque pues sí te ayudan muchísimo. Entonces, para resolverse ese problema en pandemia y todo eso, yo creo que tardó unos 2 o 3 meses en resolverse ese problema, mientras eso sí lo reportaron a Buró y nunca me lo quitaron. Ahora ya no se ve, pero siguió ahí y sigue ahí. De hecho, eso lo reportaron a Buró y yo estuve alegando y peleando eso, que por qué me habían pasado a Buró si yo no tenía la culpa de eso. Pero pues bueno, así se quedó. Tuve un mes, lo demás me quitaron, solo un mes me dejaron como si yo hubiera sido moroso, el cual no fue mi culpa. Eso sí, la atención a clientes de Sears, eso fue malísimo, eso fue lo único que no me gustó en esa temporada de pandemia. A lo mejor entiendo que tenían muchas quejas, muchas llamadas, por todo esto que se generó de estar haciendo vía SPAY o que se equivocaban, pero pues en mi caso ese no fue mi culpa. Les digo, me reportaron a Buró, ese es el único problema que he tenido con esta tienda. Y otro tip que les doy también es que descarguen la aplicación de promo descuentos, igual está para Android y para iOS, así es que hacen su cuenta, se registran y allí pueden ver muchas ofertas. Ustedes agregan una categoría y les van a estar llegando ofertas sobre ese tipo de cosas que ustedes buscan. Está muy bien porque si ustedes les gusta andar viendo y comprando descuentos, pues está muy bien. No tengo nada malo porque tampoco cobra lo que es alguna comisión por tenerla. La puedes dejar ahí sin problema. En la aplicación pues las puedes apagar y sin problema, no le veo ningún mal tampoco porque no cobra comisión y porque te reporta al buró, te reporta en tu historial crediticio. Entonces pues con esta también puedes hacer un historial. Les digo, la recomiendo también para que sea una tarjeta que si quieren que genere historial crediticio, solamente puedes comprar obviamente en estas tiendas. A veces sí hay muy buenos descuentos y más haciendo los tips que les acabo de decir. Ok, ya para finalizar pues lo único que fue hacer la solicitud para que me la dieran. Marcaron a la empresa, como no contestaron, pero pues era una empresa. Me la otorgaron a las pocas semanas, me marcaron que ya estaba y pasé por ella y desde ahí la he tenido, no he tenido problemas, no me han realizado cargos que desconozca y pues está muy bien, ¿vale? Igual voy a estar dejando en la descripción el playlist de estas tarjetas, de mi experiencia sobre estas tarjetas, una tarjetita para que vayan a checar todos los videos, ¿vale?